A continuación vamos a ver una de las variantes o uno de los esquemas que puede adoptar el negro cuando con blancas le planteamos el sistema Zuckerdot. Y este sería tras 1 de 4, las negras responden D5, caballo F3, caballo F6, E3, E6, preparando C5, alfil D3, priorizando el flanco de rey y el enroque rápido, y C5 y B3, preparando tanto el fianchetto de alfil como evitando C4 del negro, ¿no? Que podía obligarnos a descolocar el alfil y quitarlo de esta interesante diagonal. Esta doble idea, ¿no?, que tiene la jugada B3, evitar C4 y a la vez preparar alfil B2, bueno, es una de las razones, una de las atracciones que siento por este sistema, ¿no? Que una jugada tenga doble idea, ¿no? En todo caso, bueno, el negro puede adoptar un montón de esquemas y en este vídeo vamos a tratar el siguiente, que el caballo lo desarrollen por D7 en lugar de por C6, que es la alternativa y que también la trataremos, y el alfil del flanco de rey lo desarrollen por D6. Es decir, en realidad hay 4 esquemas posibles, ¿no? En función de por dónde saque este caballo y este alfil, ¿no? Si lo saca por C6 y el alfil por E7 será un capítulo. Si lo saca por C6 pero el alfil por D6 es otro capítulo. Y lo mismo en el caso de que el caballo salga por D7, se subdividirá en 2 capítulos según si el alfil sale por E7 o por D6. Bueno, dicho todo esto, en el capítulo presente, digamos, vamos a tratar caballo BD7 combinado con alfil D6. Las blancas se enrocan, no hay prisa por alfil B2 y enroque siempre lo he visto ligeramente prioritario, aunque alfil B2 va a venir igualmente. Alfil D6, alfil B2, que no solo desarrolla el alfil y armoniza muy bien la posición, sino que controla la casilla E5, donde algún día podríamos desear saltar con el caballo. No lo he dicho, pero la jugada caballo BD7 tiene una idea sutil, aunque parezca menos natural que caballo C6, también tiene su gracia, porque cualquier futuro D por C5 del blanco, para abrir la diagonal del alfil que acabará en B2, está bien controlado, vamos a decir, ¿no? Porque el negro retomaría de caballo tocando nuestro alfil de D3, ¿no? Consiguiendo una muy buena posición. Entonces este T por C5, que en líneas con el caballo en C6 sí que lo tenemos en cuenta, lo veremos en sus correspondientes capítulos. Aquí rara vez será buena de por C5 si tiene el caballo listo para tomar. Pero no importa, jugamos enroque, alfil B6, alfil B2, enroque y caballo B2. Vale, ya completamos nuestro esquema Zuckerdot y ahora el negro mayoritariamente juega B6 porque tiene toda la lógica del mundo, ¿no? El alfil de C8 es la pieza que queda por desarrollar y fianchetarlo es como muy natural y lógico. Comentar alternativas brevemente. Dama C7 no es la mejor casilla para la dama, porque entonces vemos una de las cosas que yo considero bonitas del Zuckerdot, que es muy elástica en cuanto a la estructura. La jugada C4 en la Zuckerdot no se acostumbra a hacer demasiado temprano, pero tampoco renunciamos a ella y la podemos hacer en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos dama C7, que puede tener su idea, porque E5 puede venir, ¿no? Puede estar apoyando un E5. C4 es súper natural, ¿no? Porque le tensionas el centro para que el E5 no vaya a funcionar. Y no solo eso, sino que si te toma, comes de caballo y el alfil en D6 no ha quedado bien, porque queda tocado por el alfil, por el caballo de C4, ¿no? Y bueno, si nos deja comer,
nos quedaríamos con la pareja de alfiles en una posición muy cómoda, ¿no? Probablemente no comerá para no activarnos el caballo, pero nuestra siguiente jugada será torre C1 molestando a la dama, que no está bien puesta en C7. Entonces dama C7 no me gusta. Dama E7 es un poco mejor que dama C7, pero tras investigarlo he llegado a la conclusión de que pierde un tiempo. Bueno, por un lado tiene cosas buenas. Prepara E5, que sería una buena manera de liberar la posición y buscar cambios en el centro, ¿no? Cuando he dicho así muy rápido que pierde un tiempo, me refiero a que de cara a la lucha por las casillas E5 del blanco y E4 del negro, el blanco llega antes. Digamos que la variante que me quedará, cuando ya hemos visto dama E7 volver, que será B6, se da más prisa en, fianchetando el alfil de prisa, poder saltar a E4 con su caballo. ¿Vale? Siguiente juegas alfil B7 y caballo 4 queda muy pronto preparada, ¿no? De manera que dama E7 en comparación con este B6 alfil B7, ahora se entiende mejor lo de que pierde un tiempo, ¿no? Porque claro, hacemos caballo E5 mucho antes de que él tenga caballo E4, es decir, la regla para acordarnos es, si vemos al negro lento en dominar la casilla E4, estos ataques basados en saltar con el caballo de 5 y seguir con F4, en otras variantes veréis que no los recomiendo, a veces sí, a veces no. En este caso sí, ¿no? Porque no hay un temprano caballo de 4 por parte del negro. Razón, ha perdido un tiempo con dama de 7. B6 llega un poquito tarde, ahora podemos hacer nuestro F4, reforzando el caballo, y ya pensando en ataques, ¿vale? Que en otras líneas como que no llegan, pero aquí sí, ¿no? Ataques que van relacionados con pasar la torre por la tercera fila. Por ejemplo, tras alfil B7, preparar este curso me ha permitido aprender una cosa que no sabía, que es que aquí, si se me hubiera presentado esta posición sin saber nada específico, mi jugada natural hubiera sido dama F3, que la tengo como muy interiorizada como manera de evitar caballo E4, ¿no? Porque tengo más piezas controlando dicha casilla, ¿no? Y una vez tienes evitado el caballo E4, puedes lanzar ataques con G4, G5. Esta sería una jugada como muy estándar, muy temática, ¿no? Pero bueno, como decía, tras analizarlo bien, torre F3, a pesar de que me jugarán caballo E4, o me podrán jugar caballo E4, la pérdida de tiempo que implica la jugada dama E7 hace que el blanco llegue muy temprano, ¿no? a montar un ataque. Por ejemplo, caballo E4. Aquí hay una variante muy divertida que es que C4 puede parecer tentadora, dado que veis que parece que sacrifica un peón, pero en realidad se está, se está comiendo una calidad, ¿no? Tras las capturas del blanco, pero aún y así nos metemos en dichas capturas y tenemos una clara ventaja, a pesar de perder la calidad. Imaginad esta posición. Las blancas amenazan caballo C6, que atacaría a la dama, y dicha dama está esclavizada a defender el alfil de D6, o sea que caballo C6 es una amenaza potente. Y a pesar de la calidad de menos, como sucede a menudo, cuando tú ganas calidad muy temprano y la posición va de actividad de piezas y las torres todavía no juegan, pues a menudo un caballo, un alfil puede valer tanto o más que una torre, ¿no? Y este sería un ejemplo, ¿no? Porque para evitar caballo C6 prácticamente tendría que comer, pero entonces nuestro alfil de B2 se vuelve fortísimo tras esta intermedia alfil A3 tocando la dama, y cuando retira la dama comemos N5 y vamos a recuperar la calidad que hemos perdido porque estamos atacando el caballo de F6 y la torre de F8, ¿no? Y nos vamos a quedar con peón de más y fuerte ataque. Bueno,
una variante que me hizo gracia descubrir, que podemos permitir este C4 del negro, ¿no? Bueno, añado que tras alfil por dama por alfil, perdón, en lugar de alfil por F3, el negro tiene una jugada un poco mejor que es B5 directa, pero tras caballo A5, alfil por y dama por, no es tan malo para el negro, no pierde directo como en la otra línea con alfil por F3 directa, pero aún y así el blanco tiene muchísima compensación. Porque, bueno, este caballo es muy fuerte, este otro molestando en C6 también, el peón de B5 tocado. La iniciativa es grande, ¿no? Pero bueno, este C4 en absoluto es obligatorio. El negro me podréis decir seguramente que podría meter caballo E4, que es una jugada que normalmente cuando el blanco monta estos ataques de torre F3, torre H3, pues caballo E4 es una manera muy estándar de proceder. Y además una de las razones para sacar el caballo por D7 y no por C6, ¿no? Porque así el alfil está interviniendo en la sobredefensa, ¿no?, del punto E4. Y con este caballo aquí parece que nos va a costar con blancas montar el ataque, ¿no? Y a eso me refería cuando mencionaba que he descubierto cosas que no sabía. Es que si llegas a torre H3, por ejemplo aquí torre H3, tienes una posición súper prometedora a pesar de que te han hecho este caballo E4, ¿no? Por ejemplo, si te expulsan el caballo con F6, que parecería normal, no funciona, el blanco gana tras la jugada muy, muy fina, dama H5. Y temas bastante curiosos aquí. Estamos entregando el caballo, ¿no? Pero da un poco de miedo comérselo. Si se lo come, en realidad se queda perdido el negro, porque comemos rey F7 única y comemos con mucho ataque, porque claro, estamos atacando el alfil, pero casi más importante, estamos preparando que venga más gente al ataque, ¿no? La torre en concreto. El caballo no nos lo estamos dejando, porque si nos comen hay un mate en una con alfil G6. El ataque es terrorífico, ¿no? Bueno, la natural sería quizá alfil C7 para, bueno, confiar en guardar ese alfil, ¿no? No perder ese alfil y huir con el rey en caso de torre F1 jaque y confiar en que no haya mate, ¿no? Y bueno, no hay mate de manera directa, pero sí posición ganadora para el blanco tras alfil por E4, D por E4, torre G3. Fijaos que el caballo en E4 evitaba este torre G3, por eso lo hemos eliminado inmediatamente. Y la amenaza torre por G7 no tiene buena solución. Si jugaras torre G8 para evitarlo, perderías inmediatamente tras torre F1. Vale, y si pones un caballo en F6 se captura porque el peón de G está clavado. Y si huyes con el rey te dejas la torre de G8. Así que torre G8 descartaríamos, ¿no? Pero no hay otra, no hay una defensa mejor, aunque ahora viene una variante muy curiosa, rey E8 es un poco mejor, pero tras torre por G7 y hemos reclutado varios peones como compensación, pero el negro tras torre F7 parecería que puede aguantar, porque bueno, si cambiamos torres y dama por, nos ofrecen el cambio de damas y no hay tantas piezas atacando, ¿no? Pero bueno, hay una jugada muy bonita, dama H5, y muy tranquila, ¿no? Mantiene una clavada sobre la torre de F7 y viene torre F1 la siguiente para presionar con más piezas y no hay defensa. Rey F8 para desclavar la torre se encuentra con mate en una, con dama H8. Y bueno, dama F8 parece mejor porque toca la torre de G7 y así evita torre F1, pero tras la simple torre H7, me encantan estas jugadas tranquilas, las blancas amenazan torre F1 como amenazaban antes, pero añaden una amenaza nueva que es torre H8, que ganaría la dama. Y no hay buena defensa ante ello, ¿no? Rey E7 parecería para desclavar la torre y desclavarla de esta clavada.
Pero bueno, entonces viene torre F1, hay otra clavada por aquí, que hace que no pueda hacer torre por F1. Y bueno, hay tanta presión sobre la torre que debe comer, pero simplemente comemos con jaque y la dama negra cae a la siguiente jugada, ¿no? Con posición ganada. Entonces, retrocediendo a la posición donde nacían todas estas variantes, que era la resultante de torre H3, la jugada F6 no funciona, ¿no? Porque este dama H5 es brutal, ¿no? Bueno, no lo he dicho, pero G6 podría parecer que se beneficia de tener la dama defendiendo de manera lateral y que por tanto el negro aguanta, pero no, no aguanta por la entrega caballo por G6, H por G6, dama por G6, buena, dama G7, parece que nos hemos equivocado porque ahora el negro resiste el ataque del blanco, ¿no? Con esta oferta de cambio de damas, pero dama H5 es magia, ¿no? El blanco tiene que hacer una jugada tranquila y aún así tiene la partida ganada, ¿no? Simplemente amenazamos eliminar el caballo de E4, sea con el alfil, sea con el caballo, sobre todo con el alfil, y combinarlo con torre G3 ganando la dama, ¿no? Y aunque el negro tiene un tiempo para intentar evitarlo, no puede evitarlo. Cosa curiosa también, ¿no? Bueno, en todo caso, si G6 no funciona y comerse la pieza no funciona, esta posición es mala, ¿no? Entonces habría que irnos aquí y buscar tras torre H3 otra defensa del negro, ¿no? Hay otras defensas, pero el blanco mantiene mucha iniciativa en todos casos, en todos los casos, ¿no? F6, F6 ya está vista, F5, de manera que si dama H5 podría venir este caballo a defender. Responderíamos alfil por E4, F por E4 y dama H5. Es curioso porque parece inofensivo, ¿no? Porque, bueno, es un ataque que te lo puede evitar con caballo F6. G6 vuelve a fallar, casi siempre va a fallar, ¿no? Pues esta secuencia y a dama G7. Aquí podríamos cambiar damas y hacer D por C5 jaque y recuperar el material y tener muchos peones de más, pero todavía mejor dama por E6 y caer el alfil, ¿no? Y así al mantener damas pues hay más ataque porque el rey del negro está sin defensas, ¿no? En todo caso, G6 no, en esta posición G6 no, pero caballo F6 sí que parece que aguante, pero tras la simple dama H4 volvemos a tener muchísimo ataque, porque el alfil de B2, tan característico del Azúcar, aquí está, bueno, sosteniendo y agazapado, ¿no? Esperando su momento. En caso de que, bueno, el blanco pueda abrir la diagonal, lo hará con algún D por C5 eventual, o si el negro captura, podremos capturar de alfil, ¿no? Y mantener la diagonal de dicho alfil abierta. Pero sobre todo, un plan muy fácil, ¿no? Muy intuitivo, yo creo, ¿no? Este caballo defiende H7, pues expulsarlo con G4, G5, que, bueno, inicia un ataque fortísimo y muy difícil de parar. Por tanto, esta línea la daría por buena para el negro y nos quedaría C por D4. Recordemos que todo venía de aquí. C por D4 primero para que definamos, ¿no? Si comemos de peón perdemos alguna opción porque la diagonal no se abrirá. Bueno, se puede jugar perfectamente, en general. Y si comemos de alfil es más interesante, pero bueno, sostenemos menos el punto de 5, ¿no? Tras investigarlo descubrí una continuación todavía mejor que comer de alfil o comer de peón, que es comer alfil por E4 primero, D por E4 y caballo C4. Es muy curiosa esta manera de jugar. He comentado, ¿no? Nos aguantamos las ganas de jugar dama H5, porque es como muy intuitivo dama H5. Pero no lo hacemos aún. Bueno, si lo hiciéramos muy rápido, tiene la defensa con caballo F6. Y haciendo esta secuencia y este caballo C4 tan fino, mantenemos opciones como estamos amenazando, de hecho, caballo por D7, combinado con dama por D4, ¿no?
que amenazaría este alfil y el mate en G7, ¿no? Entonces el negro tiene que vigilar, ¿no? Bueno, tiene varias maneras. Caballo aquí aguanta, pero bueno, tras caballo por, dama por y alfil por, la diagonal se ha abierto, esta diagonal. El plan con G4, G5 para expulsar al caballo defensor y pasar la dama H5 sigue presente. Y bueno, y es una posición que sucede mucho en la Zukertort, que el blanco tiene diagonal libre, ¿no? Digamos, y el negro tiene diagonal taponada, ¿no? Por un peón propio, ¿no? Entonces es todo un arte, ¿no? Decidir en posiciones así tensas, en qué momento comer, ver qué diagonal se abre, qué diagonal se cierra, todo esto es súper interesante. Y bueno, y esta posición es un ejemplo, ¿no? Porque tras C por D, la más fina es esta secuencia, priorizando estas ideas con dama por D4, ¿no? O con caballo por D7 primero y dama por D4, y que la diagonal del alfil de B2 se abra, ¿no? Y si el negro opta por comer, que parecería lógico, ¿no? Porque el alfil dejará de estar tocado, hay esta jugada temática que toca a la dama, detrás está la torre, puede taponar, pero entonces otra intermedia, H6, amenazábamos mate, ¿no? Y ahora simplemente comemos y claro, le ha quedado el caballo clavado, entonces la amenaza E por D4 es fortísima porque ganaría una pieza. Pongamos que come para evitar dicha amenaza. Y aquí se ha calmado la cosa. Podría parecer que el negro no está tan mal, aunque bueno, mira sus piezas y ninguna genera confianza, ¿no? Porque este caballo está clavado, la dama está en la diagonal justa para que el caballo esté clavado, este alfil choca y no está jugando. Pero bueno, como tiene peones de más, podría parecer que si el blanco no da mate de manera rápida, el negro estará bien, ¿no? Pero es que resulta que el blanco da mate de manera rápida o tiene un ataque irresistible muy rápido con la jugada caballo G4, fortísima, y aquí he puesto con múltiples amenazas, ¿no? Pero vamos, se intuyen, ¿verdad? Porque hay temas de caballo por H6 y dama por H6, entrando con la dama y la torre sobre el rey enemigo. También está el tema de jugar alfil B2 o el tema de jugar torre G3, dependiendo un poco de la siguiente jugada del negro. Pero la ventaja del blanco es decisiva. Entonces, bueno, todo esto venía de dama E7. Me ha venido bien para explicar, tras esta posición, explicar sutilezas, ¿no? Porque la posición parece muy tranquila, parece que el blanco tampoco está exigiendo mucho al negro, pero resulta que la posición esconde un montón de ideas, ¿no? Que la dama en E7 sea un tiempo que con negras no te puedes permitir, no es lo que más reluce, ¿no? No lo parece. Dama E7 que sea mala. Que dama C7 ya he explicado que tras C4 tampoco queda muy bien, ¿no? Seguido de torre C1. Entonces, bueno, esto nos lleva a B6, que es la mejor y la principal. Y aquí, tras mucho investigar, bueno, llegué a la conclusión de que caballo E5, por supuesto, se puede jugar también, pero tras alfil B7, el negro, al haberse ahorrado ese dama E7, tiene mejor control de la casilla E4. Y si hiciéramos F4, podría saltar rápidamente a dicha casilla, ¿no? Tal vez con un cambio previo en D4. Entonces, mis análisis me han llevado por otros caminos, y esos caminos son C4, me ha parecido la mejor, tensionando el centro, aprovechando que si nos comemos con ganancia de tiempo, ¿vale? Esto de activarse un caballo que está en D2 esperando agazapado su oportunidad, que te lo dejen activar, es muy beneficioso, activar y con ganancia de tiempo sobre el alfil. Entonces, claro, no te van a comer, lo que van a hacer es completar el desarrollo con alfil B7. Entonces comemos, muy importante notar, porque esto es típico de la Zukertort, que la mayoría de capturas del negro en el centro dan lugar a reacciones temáticas del blanco, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, primero vamos a descartar las malas, ¿no? Un comer de alfil pierde, que tras E4, tocando un alfil, y cuando el alfil se retire E5, esto es un doble, ganamos.
esta se descarta fácil, pero las demás no se descartan tan fácil, ¿no? La otra que sí que podemos descartar es que haga esta, pensando, bueno, como la posición es simétrica, yo como, tú comes, yo como, tú comes, pero ya sabéis lo que suele pasar cuando un bando sigue la simetría de manera obsesiva, que el que juega primero, en este caso el blanco, acaba haciendo jaque primero o capturando cosas primero y ello le lleva a la ventaja o a ganar, ¿no? Porque en realidad mm, la variante puramente simétrica lleva la victoria, ¿no? Del blanco. El blanco come, ahora mismo tenemos un peón de más. Si el negro no quiere quedarse con un peón de menos, tiene que seguir comiendo. Veis que la posición es totalmente simétrica, pero claro, el blanco empieza el show primero, ¿no? Y en este caso el show es que te estoy atacando dos piezas a la vez, ¿no? El caballo de D7 y el alfil de D6. Puedes hacer un jaque intermedio para así como de torre alfil C5, pero no como rey H1. Y aquí el negro pierde pieza en todos los casos, ¿no? Porque la táctica favorece al blanco. Si caballo C5, como y me quedo con pieza de más porque no puedes retomar, porque te dejas la dama, porque alfil por H7 es jaque, ¿no? ¿Vale? Desconfiad en general de variantes ultrasimétricas porque el bando que va detrás, digamos, el negro, ¿no? El que tiene el tiempo de menos, acaba recibiendo un jaque casi siempre durísimo, ¿no? Y cuando te dan jaque no puedes seguir jugando simétrico, ¿no? Bueno, dicho esto, tras C por D5, el C por D4 queda eliminado, el alfil por D5 queda eliminado. ¿Qué jugadas son más serias o más buenas? Captura de caballo o captura de peón, ¿no? No sé vuestra intuición qué os dirá, pero yo apostaría por capturar de peón como la mejor para mantener a raya los saltos de este caballo, ¿no? Aunque estructuralmente, pues bueno, también tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero mencionar, porque esto nos enseña cosas que pueden valer para otras líneas similares, ¿no? Si nos comen de caballo, este caballo de 2 se alegra mucho de que le dejen saltar tocando el alfil y lo aprovecha rápidamente con la jugada caballo de 4 muy temática. Y cuando el alfil se retire, si se retira C7 es peor porque comemos y le obligamos a adoptar una estructura inferior, ¿no? Comiendo en C5, por ejemplo, de peón, ¿no? Pero alfil E7 parece más sólido para tener C5 mejor defendido. Y la jugada clave aquí que me costó encontrar es caballo G3, que es muy buena. Y la posición es muy prometedora porque tenemos dos alfiles, el de D3 y el de B2, claro, apuntando al enroque. Y el punto G7 y el punto H7 también añadiría un poquito, bueno, blandos, ¿no? Un poquito tocables por nuestros alfiles y se puede sumar a la fiesta un poco el caballo, ¿no? Que puede saltar H5, ¿no? Por ejemplo, si ahora nos juegan C por D4, que lo he puesto de variante principal, también he añadido que si nos persiguen el alfil con caballo B4, alfil C4 es la mejor casilla, ¿no? Para el alfil, dado que, bueno, el caballo quedará mal en B4, lo podremos expulsar y el alfil queda bastante bien colocado ahí, no nos lo pueden atacar. Y esto también explica la jugada caballo G3, ¿no? Porque si no lo hacíamos, nos podían hacer caballo B4. Se podían jugar con caballo B4 y el caballo quedaría indefenso y este alfil C4 no podríamos hacer, ¿no? Tendríamos que ir a B1, que no es lo ideal, ¿no? Entonces, caballo G3, apuntadla mentalmente, ¿no? Nota mental de que es una jugada temática en situaciones similares, ¿no? Te quitas de estar colgado en E4 y eventualmente puedes ir a H5, ¿no? Desde donde tocarás G7 en conjunción con el alfil de B2. Entonces he puesto como variante de ejemplo, bueno, he puesto varias, pero quizá me quedo con esta, C por D4, caballo por D4. Ahora ya la dama podrá pasar más fácil, esto ya va cogiendo un color interesante. Caballo C5 nos pueden atacar el alfil y lo volvemos a meter en C4, ¿no? Que os podrá parecer extraño,
Quizá parece más natural C2, ¿no? Manteniendo la diagonal abierta. Pero si vas a C2 te pueden seguir persiguiendo, que es lo que no me gusta, ¿no? Pero vas a C4 y si te hacen A6 para expulsarte, A4. Esto, evitar B5 suele ser buena política. Y bueno, ejemplos, ¿no? Si te vienen aquí a neutralizar con el alfil de negras, neutralizar el alfil de B2, mal para el blanco porque caballo H5. Queremos eliminar dicho alfil y quedarnos con un potentísimo alfil en B2, ¿no? Si nos dejan cambiarlo, ¿no? Y tienen que dejarnos cambiar, porque si se pone aquí, como está indefenso, caballo por E6, toco dama y luego me como el alfil de E5 y gano un peón y mantengo una iniciativa tremenda, ¿no? Entonces alfil F6 habría que descartarla. Dama D7 he puesto de principal, comunicando torres, pero bueno, dama E2 preparando la molestia, ¿no? Contra la dama, eh, el dominio de la columna D contra la dama, ¿no? Que si hubiera ido a la columna C tendría la otra torre molestando. Esto pasa mucho en la Zuckerdot, ¿no? Que la dama blanca suele, hay alguna excepción, pero suele encontrar un acomodo fácil en la casilla E2. Digo que hay alguna excepción porque hay alguna variante que va a C2. La iremos viendo a lo largo del curso, ¿no? Pero en cambio la dama negra a menudo pasa que en C7 está incómoda por torre C1 y en D7 está incómoda por, o quedándose en D8 está incómoda por torre F de 1, ¿no? Torre D8, torre a D1, en este caso como no va a ir a C, no necesitamos la torre en C1, pequeña excepción porque es como más natural poner las torres en C1 y D1 y ahora se esconde aquí, que era la idea de torre F de 8, ¿no? Esconder la dama de la influencia de la torre. Y ahora esta torre a lo mejor pensaréis que se ha quedado sin columnas a disposición y que por tanto en esta posición igual hubierais preferido con esta torre, ¿no? Pero no, porque hay ataque en el flanco de rey y la torre sí que hace cosas en F1. Concretamente haremos E4, el caballo se irá, lo atacaremos, se irá más y F4. Y ahora de repente todo tiene sentido, ¿no? El hecho de dejar la torre en F1 ha tenido sentido porque ahora F5 va a venir en algún momento. El alfil en C4 picando sobre este punto va a tener todo el sentido porque se va a abrir la diagonal cuando hagamos F5. Y encima vamos a preceder ese F5 con caballo H5 para que haya temas en G7. Y bueno, y encima en G7 también este alfil está con esta diagonal apuntando hacia allí, ¿no? Entonces la posición es muy muy buena para el blanco. ¿Vale? Entonces, bueno, las negras han de ir con cuidado y en mi opinión deberían en esta posición comer de peón, ¿vale? Todo esto venía de comer de caballo y caballo E4 seguido de caballo G3. Pero comiendo de peón haremos caballo E5, que es la mejor. Pero digamos que la ventaja blanca es más manejable, ¿no? Para el negro. En cambio, en la línea de caballo por no es tan manejable, es una ventaja más duradera, ¿no? Más molesta. Entonces, bueno, caballo 5, aquí, bueno, he explicado que dama E7 podía venir, o torre 8, jugadas que evitarían caballo 5, entonces hay que hacerlo ya, ¿no? Y aquí, bueno, ¿por qué estamos mejor aquí, no? El blanco tiene una ligera iniciativa, pero estas ligeras iniciativas a veces se evaporan, ¿no? Pero creo que tras los análisis he conseguido demostrar que no se termina de evaporar nunca. Por ejemplo, imagínate que el otro dice, bueno, tú saltas a E5 y yo salto a E4 y busco simplificaciones, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Pues que cambiamos de caballo, en el fondo es nuestra peor pieza el caballo, y entonces comemos con cierta alegría y el alfil lo colocamos en C4 donde está muy muy bien, presionando en E5, en F7, con la ayuda del caballo de E5, y con la ayuda de un dama H5, ¿no? Poniendo un ojo con muchas piezas en la casilla F7.
y cediendo de 1 a una torre también. O sea que ahora queremos jugar dama h5. Y si nos eliminan el caballo, si lo hacen con el alfil, comemos de peón y no nos ha de preocupar el peón de 5 porque no solo no es débil, sino que tiene una tendencia a subir y abrir muchas diagonales, ¿no? Fijaos que su alfil ha quedado torpe, ¿no? En diagonal cerrada por su propio peón. En cambio, nuestro alfil de B2 momentáneamente tiene el peón delante, pero es un peón muy móvil, ¿no? Dama E7, y aquí podríamos jugar de varias maneras, pero la más sencilla me ha parecido dama D6, en este caso buscando un final, pero un final donde si nos cambian tendremos un peón pasado molesto y apoyado detrás con las torres y unos alfiles fuertes, ¿no? Aunque esto probablemente es lo mejor que tiene el negro, este alfil por E5, ¿no? Pero bueno, mencionar que ha de ir con cuidado porque, por ejemplo, C por D4 ya pierde, ¿no? C por D4 no parece una jugada tan rara, pero pierde por la simple caballo por D7, dama por D7 única y dama por D4. Esto de que de repente se abran las diagonales de los alfiles blancos, analizando muchas líneas me lo he encontrado, ¿no? Veis que amenazamos mate en G7 y no hay defensa, porque F6 es ilegal, ¿no? El alfil clava, dicho peón, ¿no? Entonces aquí el negro simplemente pierde, ¿no? Bueno, puede defender el mate con la dama, pero entonces se deja el alfil y pierde pieza. Con lo que no puede hacer C por D4, tiramos para atrás. Y alfil por E5 ya lo he mencionado. Caballo por E5 parecería mejor, porque no cede la pareja de alfiles, ¿no? Y ahora, bueno, busca un cambio de damas, pero el blanco, lejos de aceptarlo, mantiene damas y parece una posición bastante tranquila, pero no es tan tranquila, porque el blanco tiene una iniciativa fuerte basada en dos temas. Uno, dominar la columna rápido y a lo mejor entrar en séptima, combinado con un E6, ¿no? Que abre diagonal contra G7, ¿no? Y la combinación de estas dos ideas hace que la iniciativa sea duradera, ¿no? La mejor defensa es dama E7, saliendo de la columna D y defendiendo lateralmente el punto G7 cuando llegue el E6. Torre a D1 amenazando torre a D7, que sería fortísima. Torre a D8, muy natural evitándolo. E6, amenazando mate. Debe comer. Comemos con jaque, rey H8, ¿no? Fijaos, esto ya lo he dicho antes en una posición parecida, pero comparar la fuerza de este alfil con lo malo que es este otro alfil, ¿no? Que está en diagonal equivocada, podríamos decir, ¿no? Chocando, ¿no? Bueno, aún y así no es automática la victoria, el negro aguanta, pero tenemos bastante ventaja, ¿no? La variante la he alargado bastante porque me ha parecido interesante. Alfil F5, fijaos que parece una jugada tonta incluso, ¿no? Pero es muy buena porque amenaza dama H5, que a su vez amenazará mate y bueno, no hay buenas defensas. Con tanto alfil apuntando hacia el flanco de rey, no hay buenas defensas, ¿no? Por ejemplo, alfil E5 que parecería que aguanta, ¿no? Porque a dama H5, bueno, habría torre por F5 y alfil por B2, ¿no? Por ejemplo. Alfil E5 pues pierde, ¿no? ¿Por qué pierde? Pues por alfil por... Perdón, torre por primero, torre por D8 primero, torre por D8. Este cambio no es caprichoso, sino que es para que la torre quede sin defensor tras alfil por E5, dama por E5 y dama H4. Amenazamos la torre, que previamente hemos dejado indefensa, y el mate en H7, con lo cual ganamos la partida. Y vuelvo a caballo E5. Recordad que todo nacía aquí en este caballo E5. Y bueno, os he explicado que caballo E4, caballo por peón por alfil aquí, todas las variantes llevan a posiciones muy, muy buenas para el blanco. Pero me diréis, bueno, el salto caballo 4 lo puede mantener para más adelante o no hacerlo y tal, ¿no? Y de hecho nos puede jugar, por ejemplo, torre 8, ¿no? Pidiéndole explicaciones al caballo. Y aquí jugaremos no F4, que podría parecer normal, sino caballo por D7.
Parece inocente esta jugada, ¿no? Pero no es tan inocente porque no te puede comer de dama, que sería lo ideal a nivel, no sé, desarrollo, ¿no? La ideal sería comer de dama, ¿no? Pero no puede porque peón por y alfil por. Y claro, le destruyes el enroque y tras peón por dama h5 esta posición se comenta por sí sola, ¿no? El enroque del negro ha quedado súper debilitado y el caballo de d2, que bueno, a veces es la pieza un poco protagonista, ¿no? La que hay que buscarle cosas que hacer. Aquí tiene una cosa que hacer clarísimamente, que es llegar a la casilla f5 vía f3, h4 y f5, ¿no? Aparte de que es que el plan de h7 está cayendo, la posición es un desastre. Entonces vuelvo a caballo por d7 para explicaros que es mejor comer de caballo. Y las blancas, dama g4 me ha parecido la mejor, amenazando d por c5, que abriría la diagonal y, bueno, y habría un ataque doble, ¿no? Al mate y al alfil de d6. El negro, para no debilitar el enroque, debería volver con el caballo, aunque bueno, ha ido y ha vuelto con el caballo. Volvemos, esta me parece, bueno, dama h4 parece más natural, pero tras caballo 4 hay que cambiar damas. Y aunque el final es un poquito mejor, me ha parecido más ambicioso, ¿no? A veces en el mundo actual del ajedrez, que el nivel está tan igualado y el aprendizaje de todo el mundo, incluyendo nuestros rivales, es tan rápido y tan exacto a veces, ¿no? Para conseguir posiciones interesantes a veces hay que poner de nuestra parte, ¿no? Y este de nuestra parte se ven decisiones como esta, ¿no? Dama h4, me cambian damas, quizás estoy un poquito mejor, pero con dama e2 como que se mantiene más tensión, ¿no? Van a pasar más cosas y es una jugada, para mi gusto, más recomendable, ¿no? El, el blanco, bueno, tiene algunos secretos este tipo de posición, ¿no? El peón por lo puedes hacer siempre, ¿no? Alargando la diagonal del otro alfil, pero en mi opinión es mejor no definirlo, no darle esa información al negro, porque lo puedes hacer cuando quieras. Y de momento mejorar todo lo mejorable, ¿no? Que serían las torres, ¿no? A día de hoy es lo que hay que mejorar, ¿no? La torre de F, llevarla de 1 mirando a la dama negra, la otra C1 y el D por C ya ver más adelante si hacerlo, ¿no? Este alfil lo puedes cambiar por el otro alfil si estás pensando en jugar unos peones colgantes con D por C, B por C. Esa simplificación te puede ir bien. Alfil B5 tocando la torre es un tema que lo puede... o sea, no lo puede perder de vista el negro nunca, ¿no? Porque claro, si va E7, deja de defender el caballo. Recordad que D por C y alfil por F6 lo tenemos en cualquier momento y siempre ha de estar la dama defendiendo, ¿no? No puede haber nadie en medio, ¿no? Bueno, dicho esto, he alargado un poquito la variante. Dama E7 parecería la más natural para centralizar la otra torre. Torre C1, torre D8 centralizando, torre D1, ¿verdad? Esto es muy natural. Y bueno, y he comentado que al negro se le acaban las jugadas naturales. El blanco lo tiene todo muy centralizado, solo falta un poco decidir qué hacer con este caballo, si llevarlo a F3, llevarlo a F1, G3, que también es temático, o si hacer un alfil B5 quizá, o en fin, muchas ideas, ¿no? Encontrar el momento oportuno para hacer D por C, hay montones de cosas a tener, a considerar. La partida apenas ha empezado, ¿no? Pero estamos en una posición agradable y he comentado que el negro algún día es posible que haga caballo e4 porque es súper natural, pero otra vez un tema que se viene repitiendo en este capítulo, que es que comes, comes, te vas y su diagonal del alfil ha quedado cerrada y la tuya está abierta. Te vas, en este caso, con ganancia de tiempo y él se va, ¿no? Entonces vemos esta posición y decimos, bueno, lo que estábamos comentando, este alfil jugará y será muy fuerte, mientras que este no. Y esto ya es una pequeñita ventaja. Encima tenemos las torres muy bien puestas, todo muy bien puesto en general, los alfiles también, sobre todo el de B2 muy fuerte. Y nada, he alargado la variante para ver algunos temas, pero comemos, comemos. Lo podríamos dejar aquí, digamos, pero bueno, me gusta alargar a veces y este alargue lo he hecho de la siguiente manera, ¿eh? He hecho dama G4, jugada
más o menos natural, ¿verdad? Porque activar la dama y amenazar mate en una está muy bien. G6 debilita demasiado, esta diagonal abierta. Hay un dama F4 muy fuerte que amenaza alfil F6 y el negro está quedándose muy raro. G6 no. F6 tampoco es muy buena porque alfil D7. Fijaos que el negro planes tiene pocos, ¿no? Porque no puede tocar casi nada. Tiene peores piezas. Los alfiles chocan. Antes he hablado mal de este alfil que choca, pero este también choca, ¿no? No está haciendo mucho. Es un peón gordo, ¿no? Tapona la columna C, eso sí, pero bueno, aparte de eso no hace mucho, ¿no? Y este alfil en D7, bueno, se entiende, ¿no? Que queremos jugar con H4, H5 e instalarlo en F5, que es muy molesto. Y bueno, el blanco tiene una posición muy agradable, ¿no? La mejor de las tres maneras de defender el mate sería F5, aunque debilita un poco, bueno, más que debilitar, abre una nueva diagonal. Nos vamos a F4. Ahora hay un punto, nos atacaban la dama, pero claro, ahora hay un punto que es el propio peón de F5, que en cualquier momento, tras un cambio de torres, puede quedar el peón sin defensa. Alfil D6 buscando la dama blanca. Jaque, única. Dama H6, ¿qué os parece esta jugada curiosa, ¿no? Aprovechando la clavada del peón de G. Bueno, estos temas tácticos funcionan para el bando que está mejor, ¿no? Y que tiene mejores piezas, ¿no? De hecho, ahora estamos amenazando un tema táctico curioso que es torre por D6, alfil por G7, dama por G7 y dama por D6, ¿no? Que ganaría un peón, ¿no? Tras todos estos cambios. Pero bueno, le toca al negro, dispone de esta que parece que solucione todos los problemas, pero no los soluciona todos, ¿no? Solo en parte, ¿no? Tras este dama H4, la columna D será para el blanco, tendrá que comer. Y si os fijáis, nos estamos adentrando en un final, estamos en la jugada 26 y todavía he seguido analizando un poquito, podía haber parado aquí tranquilamente porque, bueno, yo creo que se aprecia que este alfil es mejor que este, que la columna la tenemos. H6, dama G3, dama por y H por, ¿no? El cambio de damas, eliminamos su mejor pieza que era la dama y nos adentramos en un final donde la actividad de la torre y del alfil es muy superior, ¿no? Incluso he seguido una jugada más, si nos evita la entrada en séptima, torre de D6 para torre C6, torre C7, acabamos entrando en séptima y el final es favorable. Bueno, me podréis decir que alargo demasiado las variantes, acepto todo tipo de críticas, pero bueno, hemos visto un montón de ideas partiendo de una posición que parecía igualada, como el blanco, con algunas jugadas ingeniosas, ha conseguido mantener algo de presión siempre, ¿no? Y hasta aquí este capítulo con caballo BD7 del negro y alfil D6. Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.